Shalom, bendiciones para todos. Nuevamente con una lección, esperando que les sea útil, que les sea de beneficio para su crecimiento personal. A través de cada lección tenemos como objetivo aportar herramientas, aportar recursos que permitan poder crecer cada día más, avanzar y alcanzar un desarrollo espiritual. Llegar a un nivel que nos permita ser parte de ese Malhut y posteriormente del Olam Haba. En esta oportunidad quisiera compartir con todos ustedes un tema que hemos titulado ¿Cómo alcanzar el mayor potencial en la vida? ¿Cómo alcanzar el mayor potencial en la vida? El potencial de una persona se refiere a la capacidad latente que posee para crecer, mejorar y lograr metas en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Se trata de las habilidades, de los talentos, de los dones y recursos que una persona tiene para desarrollar y alcanzar lo máximo, o por lo menos un nivel elevado. El potencial no es solo lo que una persona hace actualmente, sino lo que puede llegar a ser o es en el futuro. El potencial no es solo lo que una persona hace actualmente, sino lo que puede llegar a ser o ser en el futuro. Es una capacidad innata o que puede ser desarrollada con esfuerzo y práctica. Cada ser humano nace con un potencial único, es un conjunto de dones, de capacidades, posibilidades aún no manifestadas. Dentro de la perspectiva hebrea se enseña que cada alma desciende al mundo con una misión específica, con el propósito de traer luz al mundo y participar en el tikkun del mismo. Al alcanzar nuestro potencial, no solo nos realizamos individualmente, sino que también cumplimos con nuestro rol en el plan del Eterno. Desde una perspectiva espiritual, alcanzar el potencial es sinónimo de vivir en plenitud, de desarrollar la imagen divina, lo que es conocido como el Selen Elohim, con esa imagen que fuimos creados. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Así que este viaje, que es personal pero a la vez complejo, que es desafiante y al mismo tiempo profundamente transformador, es de mucha bendición para aquellos que tienen conciencia, para aquellos que están entendidos de lo que es la vida, cuál es el propósito, qué es lo que tenemos, y de allí todo lo que el Eterno nos ha dado. El gran problema es que muchas personas no tratan de conocerse, no tratan de mirar hacia su interior, lo que es su mundo, y de esta forma ignoran por completo de qué están hechos, cuál es el potencial y de qué manera poder colocarlo en práctica, poder sacarle provecho. Recordemos que alcanzar el mayor potencial en la vida implica desplegar nuestras capacidades latentes, descubrir nuestro propósito existencial y desarrollarnos plenamente en todas las dimensiones. Hablamos de lo espiritual, hablamos de lo emocional, hablamos de lo intelectual, hablamos de lo social, de lo ético. Así que no se trata solo de éxito externo, sino de realización interior y de conexión con nuestra esencia. En términos del judaísmo, es el proceso de revelar la chispa divina, y dentro de la cábala también se maneja esto, porque es algo que está dentro de nosotros, alineando nuestra voluntad con la voluntad del Eterno, que es perfecta. Así que esto se relaciona con esa autorrealización, esa autodeterminación y la eficacia personal. Así pues, cuando empezamos a evaluar el potencial de la vida de cada ser humano, es algo progresivo porque no se da de forma inmediata, sino que es un proceso de crecimiento constante. O sea, no es un estado fijo.
es para cada persona, así que tiene un potencial diferente según su raíz en el alma del ser humano. Incluye el cuerpo, incluye la mente, las emociones, las relaciones, los sentimientos y el neshama. También requiere autoconocimiento y autoobservación constante. Como es una autoobservación constante, nos ayuda a que cada día podamos tener mayor conciencia. Alcanzar el potencial implica tomar decisiones conscientes, por eso la responsabilidad de cada uno de poder trabajar hacia adentro. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi habilidad? ¿El don que yo poseo? Y de esta manera empezar a trabajar en función de ello. Porque ese es un recurso que tenemos y por eso mucha gente tiene vocación hacia algo. Porque dentro de sí está ese material que le sirve para desarrollar. Ahora, recordemos que fuimos creados con un propósito único. No solamente esto, sino que también es parte del ticún personal y colectivo. Así que debemos estar entendidos de nuestro potencial. Porque al no desarrollarnos, al no crecer, vamos a empezar a experimentar vacíos, sufrimos frustración, crisis existenciales y un sinfín de situaciones y de conflictos internos. El mundo necesita la contribución de cada uno y por eso fuimos colocados en él para aportar de aquello que nosotros tenemos. Dentro del Zohar se enseña que toda alma tiene algo que es Or. Or es luz. Y esa luz debe revelarla. No hacerlo equivale a ocultar la presencia divina que llevamos dentro. Ahora, la única forma de poder revelar esa luz que hay interiormente es porque tenemos conciencia de que existe. Esto nos indica que si no hacerlo estaríamos ocultando la presencia divina. Muchas personas están ocultando esto simplemente porque lo ignoran, porque no tienen esa formación que les permita saber cuál es el objetivo por el cual están en este mundo y todo lo que poseen. Así que para que alcancemos ese mayor potencial, para que podamos crecer y desarrollarnos, necesitamos entonces evaluar muchas cosas. Y todo esto es en pro de un beneficio personal, evidentemente, pero también muchos van a ser bendecidos con lo que podemos aportar. Entonces, el para qué o alcanzar ese mayor potencial es para cumplir nuestra misión existencial, para servir a otros desde nuestra esencia. De allí la importancia de saber quiénes somos y qué tenemos para no copiar a otros, para vivir con sentido, plenitud y alegría, para elevar el mundo material hacia lo espiritual, para generar la reparación del mundo, lo que es igual al Tikkun Olam. La plenitud personal se convierte en vehículo para el bien común y la manifestación del reino del Eterno en la tierra. Todo esto nos aporta grandes ventajas, ventajas como darle sentido de propósito y dirección a la vida, nos ayuda a tener mayor autoestima y satisfacción personal, mejora las relaciones que tenemos con otros, incluso con nosotros mismos, nos ayuda a desarrollar mayor resiliencia ante la adversidad, porque la resiliencia es lo que nos permite crecer en medio de las dificultades. Alineación espiritual con la voluntad divina. Así que todo esto es una ventaja porque nos aporta el crecimiento personal, porque comprender nuestra identidad profunda es lo que nos ayuda a desarrollarlo, fortalecer nuestros recursos internos. Todo esto es un gran aporte al crecimiento personal. Desarrollar disciplina, humildad, empatía y gratitud. Trascender el ego y vivir en servicio. Vivir con coherencia, alineando pensamiento, emoción, acción y lo que hablamos. Así que todo esto confirma que las personas autorrealizadas son más sanas,
felices y socialmente comprometidas. Vemos a lo largo de la historia, en este caso de la Tanakh, personajes que son ejemplo en todo esto. Vemos el caso de Yosef Hasadik en Egipto y todo lo que experimentó. Vemos el caso de Moshe Rabenu, vemos el caso de David Hamele, incluso vemos rabinos como el Gaón de Vilna o el Baal Shem Tov, que también lograron esto. Poder estudiar, poder comprender el potencial que tenemos y alcanzar el mayor nivel posible nos ayuda muchísimo porque está conectado con nuestro libre albedrío, porque alcanzar el potencial implica elegir entre lo correcto y lo que es incorrecto, a lo mejor entre lo que es más fácil pero no es lo mejor y lo que puede ser difícil pero es de mayor provecho. También nos ayuda en el Tikkun Hamidot o el refinamiento de los rasgos. Solo al purificar el carácter se puede alcanzar el máximo nivel del alma. También esa transformación constante hacia el ser ideal, y de allí la Teshuvá, o como dijimos previamente, la resiliencia, la capacidad de levantarnos ante los obstáculos para seguir creciendo. Así que los problemas simplemente son oportunidades de crecimiento. Vemos que todo esto nos ayuda y que tenemos factores que pueden influenciar o influyen en este transcurso, en este desarrollo, en este caminar, en este proceso para alcanzar el mayor potencial. ¿Qué factores pueden ser esto? Por lo menos la educación, los valores y el entorno familiar, experiencias formativas, creencias limitantes, también influencia espiritual, nivel de conexión con la Torah y la vida espiritual, o incluso los desafíos son oportunidades para desplegar el potencial oculto. Así que todo esto debemos tomarlo en consideración porque tiene grandes implicaciones, porque nos ayuda a mejorar nuestra salud mental, ese bienestar emocional y le da sentido a la vida. Hay un aporte también activo a la familia, pero no podemos obviar la elevación del alma, esa conexión con el Creador, la responsabilidad de desarrollarnos, impacta mucho más allá de nosotros mismos. Así que cuando nosotros hablamos de ese potencial, muchas personas quieren hacer grandes cosas, pero o no se atreven o tienen miedo, tienen dudas y terminan apoyando lo que otro tiene como proyecto. Y es lamentable que nosotros sirvamos para que otros desarrollen su potencial, pero no tenemos la capacidad de desarrollar el propio. O sea, ¿por qué sí podemos estar ahí para ayudar, tender la mano, impulsar, motivar a otras personas en sus proyectos, en su visión o en lo que tienen para emprender, pero otras personas tienen esa falencia en cuanto a tomar la decisión de desarrollar su potencial, no el de otro, el de ellos? Entonces, ¿por qué siempre vemos nosotros personas que alcanzan todo esto teniendo la ayuda de otros y una mayoría no lo logra porque está invirtiendo tiempo en favor de otro que sí lo está alcanzando? En una época donde reina la superficialidad, desarrollar el verdadero potencial humano es un acto contracultural. Este proceso redefine el éxito como alineación con el propósito y no solo logros visibles. En la tradición judía, la grandeza no se mide por el conocimiento, sino por la fidelidad al llamado divino.
Y eso es importante porque mucha gente está obteniendo conocimiento y muchas cosas es para ser reconocido, para tener una posición, porque ellos definen eso como grandeza. Y miren que dentro de la perspectiva hebrea, dentro del pueblo de Israel, no es así. La grandeza no se mide por el ser reconocido, sino por la fidelidad al Eterno, a aquello que te llamó, a aquello por el cual te creó a su imagen y semejanza. Así que reconocer y desarrollar el potencial de una persona es crucial para su crecimiento personal y profesional. Y esto puede llevar a la satisfacción personal, el éxito profesional y la contribución a la sociedad. Esto considero que nosotros debemos estudiarlo a profundidad, debemos dedicarle tiempo, porque lamentablemente vivimos en un tiempo que todo es acelerado, todo es rápido. La gente ya no tiene esa paciencia, no tiene esa constancia, porque lamentablemente vivimos tiempos que la gente no termina de asentarse en algo, porque ya hay nuevas cosas que están surgiendo y no termina de desarrollar una cuando ya quiere desarrollar otra y todo queda como que inconcluso. Esto nos está generando grandes desafíos, porque empiezan esas comparaciones que generan inseguridad, surgen esos obstáculos internos a través de la baja autoestima, del miedo, la culpa o incluso la falta de guía o de inspiración. Pero también debemos tomar en consideración esas oportunidades porque nos da acceso a tener un conocimiento que nos permita empezar a buscar y a descubrirnos a nosotros mismos. La posibilidad permanente de comenzar de nuevo, de siempre estar avanzando y comenzando etapas que nos ayudan porque nos aportan esa sabiduría espiritual que está allí disponible en la Torá. Nosotros necesitamos alcanzar el mayor potencial porque es muy lamentable que personas no terminen de construirse, de crecer o desarrollarse, que se queden ahí, estancados. El estudio diario de la Torá alimenta nuestra alma y nos orienta hacia esa acción, hacia ese emprendimiento. Cuando hablamos nosotros de Heshbon Hanefesh, esa reflexión personal, el evaluar dónde estoy, hacia dónde voy, cómo me siento hasta ahora, de dónde vengo, cómo quiero llegar más adelante o cómo me puedo ver. Pero para eso también necesito buscar un guía, buscar un mentor, buscar un maestro que nos guíe, que nos ayude, que nos inspire, que nos forme. Porque este camino no se transita como el llanero solitario. Debemos identificar talentos y áreas de crecimiento personal, pero también asumir compromisos, aunque sean pequeños, pero que sean constantes. Cada decisión que tomamos en dirección a nuestro propósito, aunque parezca pequeña, acerca al despliegue de nuestro verdadero potencial. A veces la gente quiere como que dar grandes pasos y tener grandes logros. Y como no los alcanza, se siente frustrado, se desanima y hasta allí llega. Nosotros en vez de comenzar tratando de alcanzar cosas muy elevadas, deberíamos empezar con pequeños pasos, con pequeñas cosas que nos ayuden, que nos motiven, que nos animen, porque estamos dando pequeños pasos, pequeños logros, y todo eso se va acumulando y va generando en nosotros mayor confianza, pero también un deseo de seguir adelante. Así que alcanzar el mayor potencial en la vida no es un lujo, no es una opción, es una necesidad espiritual. Es el camino hacia la plenitud, la autenticidad, cosa que se ha perdido.
y la conexión con el propósito eterno que dio origen a nuestra vida. En palabras del Talmud, cada persona debe decir, el mundo fue creado para mí. Sanedrín 37a. Esta frase, aunque parezca egocéntrica, no lo es, sino que los rabinos lo ven como una invitación a tomar responsabilidad sobre nuestra vida en este mundo al reconocer el valor único e irrepetible de cada ser humano, porque somos únicos. Entonces, si nacimos siendo únicos, ¿por qué morir siendo una copia? ¿Por qué caminar en la visión de otros cuando tenemos la propia? ¿Por qué apoyar a otros cuando podemos apoyar nuestra propia vida? ¿Por qué motivar o impulsar a otros a que alcancen su potencial cuando podemos hacerlo con nosotros? Entonces, este es un gran desafío, es un gran reto, y creo que todos nosotros estamos llamados a asumirlo, que podamos alcanzar el mayor potencial en la vida y de esta forma sentirnos plenos, con sentido de vida, con calidad, por aquello que estamos alcanzando, no por ego, no por soberbia, no por reconocimiento o una posición o el aplauso, sino porque eso nos ayuda a valorar lo que el Eterno nos ha dado, poder ser útil con ello sirviendo y de esta forma también acercarnos al Eterno. Porque en la medida en que nos vamos conociendo, como tenemos esa chispa del Eterno en nosotros, podemos también conocerlo a Él y conectarnos con Él cada día más. Así que sigamos adelante y que podamos luchar, trabajar, perseverar por alcanzar el mayor potencial en la vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.